Buenas tardes a todos. En esta ocasión vamos a resolver el problema 5.10 del libro Física Universitaria, la edición 12. Este problema dice lo siguiente. Sobre una rampa muy lisa, sin fricción, un automóvil de 1130 kilogramos se mantiene en su lugar con un cable ligero, como se muestra en la figura 5.45. El cable forma un ángulo de 31 grados por arriba de la superficie de la rampa y la rampa misma se eleva a 25 grados por arriba de la horizontal. La primera pregunta es, dibuje un diagrama de cuerpo libre para el auto. Y la segunda dice, obtenga la tensión en el cable. La tercera pregunta sería, ¿qué tan fuerte empuja la superficie de la rampa al auto? Bueno, pues aquí pues lo primordial es encontrar las fuerzas que actúan sobre ese auto, ¿no? Yo voy a considerar aquí en este punto como si aquí estuviera todo el auto para no tener problemas con la forma. Entonces, si consideramos que ahí está ubicado el auto en sí en su totalidad, podemos ver que en ese punto pues va a estar actuando una fuerza, que es la principal que siempre miramos, el peso, ¿no? Y el peso siempre apunta directamente hacia abajo, verticalmente hacia abajo, eso. Y como la rampa no tiene fricción, la rampa, la rampa no tiene fricción, entonces no tenemos fuerzas de fricción, pero sí tenemos otra fuerza que es la fuerza de tensión que está ejerciendo ese cable sobre el auto. Y la fuerza de tensión pues va a lo largo del cable de esta forma. ¿Listo? Entonces de esa forma irían las fuerzas. Ahora lo que nos toca escoger es un sistema de coordenadas adecuado. Entonces cuando uno trabaja con planos inclinados, el sistema de coordenadas más útil, que facilita los cálculos bastante, es escoger el eje Y que quede perpendicular a la rampa, al plano de la rampa, y el eje X que quede paralelo al plano de la rampa, de esta forma. Listo, si escogemos un sistema de coordenadas de esa forma, los cálculos se hacen fáciles, ¿no? Se facilitan bastante. Entonces miren que aquí tengo el eje Y este sería el eje X, ¿no? Considerando esto que les acabo de explicar, pues el diagrama de cuerpo libre que me piden en la pregunta A, el diagrama, dibujémoslo, diagrama de cuerpo libre, eh, sería de esta forma, ¿no? Miren que ahora voy a dibujar el mismo sistema de coordenadas, pero ya lo voy a ver pues de una forma que sea más fácil para mí observar las cosas, así como estamos acostumbrados a tener los sistemas de coordenadas en esa dirección, pero las fuerzas sí las voy a ubicar como están acá. Miren que la tensión en el cable, que es esta de aquí, esta es la tensión, y este de aquí, de acá abajo es el peso. Eso, entonces la tensión en el cable, miren que está a 31 grados sobre el eje X, ¿no? Entonces aquí le podemos colocar nombres, este es el Y, este es el eje X, así. Entonces, pues la fuerza, la tensión que me piden ahí, estaría de este modo, ¿listo? Y miren que el peso forma un ángulo con el eje Y negativo, ¿no? Entonces si lo dibujamos aquí, el peso quedaría de esta forma más o menos. ¿Listo? Eso. Ahora vamos a averiguar cuánto valen esos ángulos. Entonces miren que el ángulo que forma la tensión con el eje X, si lo podemos ver fácil. A este ángulo lo podemos llamar alfa y sabemos que vale 31 grados. A este ángulo de aquí llamémoslo teta, ¿listo? Para poder escribir el número por aquí. Y aquí la característica de este ángulo teta es que tiene el mismo valor que el ángulo que tenga la rampa. Entonces miren que si la rampa vale 25 grados, el ángulo teta también va a valer 25 grados. Y eso pues lo podemos colocar por aquí, ¿no? Teta es igual a 25 grados. Y este pues es el diagrama de cuerpo libre que nos conviene dibujar, ¿no? Entonces esa sería la primera pregunta. Eh, Listo. Esas son las dos fuerzas porque no tenemos... Bueno, perdón. Sí hay otra fuerza, ¿no? Aquí sí me disculpo, se me estaba olvidando. Hay una fuerza normal que es perpendicular a la superficie. ¿Listo? Hay una fuerza perpendicular a la superficie que se llama normal. ¿Listo?
Entonces aquí nos falta esa. La fuerza normal que va hacia arriba. ¿Listo? Entonces tenemos la normal, esta es la tensión que ejerce el cable y este es el peso. Ahora nos preguntan en la siguiente cuestión es, obtenga la tensión en el cable. Nos piden encontrar la tensión en el cable. Como ya tenemos el diagrama de cuerpo libre, lo siguiente que debemos hacer es aplicar la segunda ley de Newton. ¿Sí? Entonces la segunda ley de Newton nos dice que la fuerza neta, el vector de la fuerza neta es igual a la masa por el vector aceleración. Pero como el auto está quieto, pues la aceleración vale cero, ¿no? Por lo tanto tenemos que la masa por el vector cero, ¿sí? El vector cero pues no es más que, como estamos en dos dimensiones, pues es que cada componente valga cero de un punto coordenado. Entonces miren que aquí pues nos va a quedar primero la fuerza neta como un vector, lo puedo ver también como un par de coordenado, que sería la fuerza neta, la componente x de la fuerza neta y la componente en y de la fuerza neta, ¿no? En dos dimensiones. Si fueran tres dimensiones, pues tendría que agregar otra coordenada, pero ahí. Y esto es igual a la masa por el vector cero. ¿Y cómo se multiplica un escalar por un vector? Pues cada componente por el escalar. Y miren que nos quedaría 0 por m en cada componente y 0 por m pues es 0. ¿Listo? Entonces miren que aquí tenemos que este punto o este vector debe ser igual a este vector de acá. ¿Y cuál es la condición para que dos vectores sean iguales? Pues que cada componente sea igual a su correspondiente, ¿no? O sea, la componente en x de uno debe ser igual a su componente en x del otro. Y acá pues lo mismo, ¿no? La componente en y del primero pues debe ser igual a la componente en y del segundo. Entonces miren que aquí ya encontramos las dos ecuaciones en las que se aplica la segunda ley de Newton. Y aquí pues vamos a considerar estas dos. ¿Listo? Esta y esta. Por facilidad, yo miro que en la ecuación que tenemos que sumar las fuerzas en y, pues se nos va a complicar la cosa porque la normal no la conozco y la tensión tampoco, entonces tengo dos incógnitas ahí. Lo que sí puedo conocer es sí puedo aplicar es en las componentes en x porque solamente tengo una incógnita. ¿Listo? Entonces miren que aquí pues tenemos que primero encontrar las fuerzas, las componentes de estas fuerzas. Entonces miren que en x yo tengo una componente hacia allá debido a la tensión, ¿no? O sea, tengo una componente en x de la tensión, que sería ese vector rojo, espero que se mire. Entonces esta sería la tensión en x, ¿listo? Y en x para el peso, que es lo que se me ofrece, dibujémoslo con, qué sé yo, con verde para que se mire mejor. Entonces miren que el peso también tiene una componente hacia acá, ¿no? Y este lo podemos llamar W, bueno, está W, la componente en X del peso, ¿no? Miren que esa componente en X del peso la puedo trasladar aquí de tal forma que, que forme un triángulo rectángulo donde la componente en X del peso es el cateto opuesto de ese triángulo, ¿no? Mientras que la componente en X de la tensión es el cateto adyacente de este triángulo que podemos formar aquí. ¿Listo? Sabiendo eso, pues, como para la tensión es el cateto adyacente, pues podemos aplicar el coseno. Entonces nosotros decimos que el coseno del ángulo alfa es igual al cateto adyacente tx sobre la hipotenusa que vale t. Por lo tanto, al despejar el cateto adyacente, o sea tx, nos queda que es igual a la tensión por el coseno de alfa. ¿Listo? Y aquí ya tendríamos la componente en x. Ahora sí, para el peso. Miren que el peso, la componente en x del peso, es el cateto opuesto del ángulo teta. Por lo tanto, debemos usar el seno. Entonces tenemos que el seno del ángulo teta es igual a wx, que es el cateto opuesto, sobre la hipotenusa que vale w. Entonces, wx es igual, perdón, es igual al peso por el seno de teta. ¿Listo? Y aquí tenemos las dos componentes en x que actúan sobre el auto. ¿Listo? Conociendo eso, ya podemos aplicar esta ecuación de aquí, la segunda ley de Newton, en la componente en x para la componente en x de la segunda ley de Newton, pues entonces, así queda mejor. ¿Listo?
Entonces, al aplicar eso, pues nos dice que sumemos las fuerzas, las componentes en X de las fuerzas, considerando que hacia la derecha es positivo y hacia la izquierda es negativo. Por lo tanto, la tensión en X va a ser positiva y el peso en X va a ser negativo porque apunta a la izquierda. Entonces, al aplicar esa ley, pues tenemos que Tx es positiva menos el peso en la componente en X del peso es negativo, y esto va a ser igual a 0. Por lo tanto, Tx, que es T por el coseno de alfa, pero alfa vale, nosotros sí sabemos cuánto vale ese alfa, vale 31 grados. 31 grados. Menos el peso, W. Pero el peso lo puedo encontrar, el peso, recuerden que W es igual a la masa por la gravedad, ¿no? Entonces en lugar de W voy a escribir masa por gravedad por el seno del ángulo teta. Y el ángulo teta pues sabemos que vale 25 grados. 25 grados y esto es igual a 0. A mí me interesa despejar T, entonces tengo que despejarla, porque eso es lo que me piden encontrar. Miren que este término de aquí, todo esto está restando, lo paso al otro lado del igual a sumar, y nos queda simplemente que T por el coseno de 31 grados, 31 grados, es igual a mg por el seno de 25 grados. Listo, miren que pasó al otro lado con positivo. Ahora miren, para despejar t, miren que la t está multiplicada por el coseno de 31. Entonces ese coseno pasa al otro lado a dividir. Por lo tanto nos queda mg por el seno de 25 grados dividido entre el coseno de 31 grados. Y aquí ya encontramos lo que vale t. Simplemente nos falta reemplazar los valores que tenemos ahí. Por ejemplo, la masa. Sabemos que la masa vale, aquí está el número, de 1130 kilogramos. 1130 kilogramos. La gravedad, sabemos ese número, es 9,8 metros por segundo al cuadrado. El seno de 25 grados. Y todo esto dividido entre el coseno de 31 grados. Eso, al hacer todo eso en la calculadora, pues vamos a obtener, a ver, vamos a obtener un resultado de 1130, bueno, hagámoslo así, 1130 por 9,8 por seno de 25 dividido entre el coseno de 31. Esto es igual a 5459,9. 5459,9. Miren que las unidades simplemente nos quedan kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, ¿no? Pero esto, kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, equivale o es lo mismo que decir un newton. Entonces en lugar de eso puedo escribir un newton. Y pues si quieren aproximar un poquito más o dar un poquito más redondeado, la tensión la podríamos escribir como 5.460, creo que queda bien, newtons. Y esta sería la tensión que se ejerce sobre el cable. ¿Listo? Ahora sí vamos a ver qué nos preguntan más. ¿Qué tan fuerte empuja la superficie de la rampa al auto? O sea, aquí en esta pregunta nos están diciendo cuánto vale la normal, ¿sí? Porque esa es la fuerza que ejerce la superficie sobre el auto. Entonces, para la normal ya debemos usar la otra ecuación. Miren que en este primer problema usamos esta primera ecuación que era para x. Ahora nos toca usar la ecuación para y. ¿Listo? Entonces, para eso tenemos que encontrar las componentes en y de esas fuerzas. ¿Listo? Si se dan cuenta, yo creo que la componente en y de esas fuerzas pues son estas. Espero que lo puedan ver con este naranja, miremos. Entonces miren que tenemos en el peso, tenemos una componente en y aquí para el peso, y para la tensión tenemos una componente en y que apunta hacia arriba también. ¿Listo? Miren que esa componente en y de la tensión es la misma, es el mismo cateto opuesto de aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces
Si quieren, esto lo podemos ver más realista, que sea por aquí así. Y ese mismo vector yo lo puedo trasladar hasta aquí, ¿no? Para que me forme el cateto opuesto de ese ángulo, ¿sí? Entonces miren que lo trasladé para poder dibujar ese ángulo, sabiendo que van a ser los mismos, ¿no? Entonces este de aquí es la tensión en Y, pues este de acá es el mismo vector, ¿sí? Solamente que está movido, pues al moverlo tengo que quitarlo de un lado, ¿no? Pero quiero que sepan que ese es ese vector, la componente en Y. ¿Listo? Algo así podría ser. Eso, ahí ya. Y este de acá es la componente en Y del peso. ¿Listo? Eh, si se dan cuenta, yo creo que lo puedo hacer aquí yo quiero que lo miren aquí para encontrar el TY. Miren que tengo que usar el seno del ángulo alfa, porque el TY en este caso es el cateto opuesto, ¿no? Entonces miren que si yo tengo seno de alfa es igual al cateto opuesto, que es TY, sobre la hipotenusa, que es T. Al despejar TY, nos queda simplemente que es igual a T por el seno de alfa. ¿Listo? Y para encontrar el WY, hacemos lo mismo, pero con el coseno. Miren que el WY es el cateto adyacente al ángulo θ. Entonces, coseno de θ es igual al cateto adyacente, que es WY, sobre la hipotenusa, que es W. Entonces, al despejar WY, nos queda que es igual a W por el coseno del ángulo θ. Entonces, miren que aquí encontré ya las dos componentes que se me ofrecen ahora. Si lo pueden ver, aquí tengo la componente en Y del peso y acá tengo la componente en Y de la tensión. ¿Listo? Ahora vamos a aplicar la segunda ley de Newton para la componente en Y, que es esta de aquí. Esta es la segunda ley de Newton para la componente en Y. Entonces nos dice que sumemos todas las fuerzas en Y. ¿Listo? Considerando pues las que apuntan hacia arriba positivas y las que estén hacia abajo negativas. Si se dan cuenta, la normal y la tensión en Y son positivas porque apuntan hacia arriba, y el peso en Y es negativo porque apunta hacia abajo. ¿Listo? Entonces voy a aplicar eso. Hagámoslo con azul. Entonces hacia arriba tenemos la normal más la tensión en Y menos el peso en Y porque apuntaba hacia abajo, y esto es igual a cero. ¿Listo? Sabemos, bueno, la normal no la conocemos, pero sabemos que la tensión en Y nos quedaba como T por el seno del ángulo alfa, ¿sí? Y el peso nos quedaba como W por el coseno del ángulo θ. Y esto es igual a cero. Nos piden encontrar la normal, entonces debemos mandar todos estos términos al otro lado. Miren que esos términos, pues uno está sumando y el otro está restando. Simplemente pasan al otro lado con el signo opuesto, ¿sí? El que estaba restando pasa con positivo y el que está sumando pasa con negativo. ¿Listo? Entonces miren, y aquí ya tenemos resuelto este problema porque ya simplemente es escribir, ¿no? Entonces la normal es igual al W, al peso, y el peso sabemos que es M por G, M por G, ¿listo? Pero pues voy a escribir de una vez los números. Sabemos que la masa es 1130 kilogramos y la gravedad pues vale 9,8 metros por segundo al cuadrado. El coseno de θ es el coseno de 25 grados menos la tensión que la acabé de encontrar, que vale 5460 newtons por el seno de alfa, que es el seno de 31 grados. ¿Listo? Entonces, pues al hacer todo eso en la calculadora, vamos a obtener que, tenemos otra paginita. Al hacer esos valores en la calculadora, nos quedan, a ver, 1130 por 9,8 por el coseno de 25 menos 5460 por el seno de 31. Esto es igual a 7224. 7224,3 newtons. Sí, miren, porque esto está en newtons
Y acá tengo kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado en este término de aquí, y eso también es un newton. Entonces, al sumar newtons, pues nos quedan newtons. ¿Sí? Esto, pues, al aproximarlo, nos quedaría 7224 en newtons. ¿Sí? Y esa sería la fuerza normal que ejerce la superficie sobre el auto. Y esto sería todo el problema. Espero que lo hayan entendido, que esté muy claro. Por favor, si les sirvió, si les gustó, déjenme un like y suscríbanse a mi canal. Les agradecería mucho. Que estén muy bien y hasta una próxima oportunidad.